El viento cortaba las calles vacías del distrito financiero cuando el millonario Lorenzo Duarte salió del ascensor de cristal del piso 42. Su reloj de oro marcaba las 7:20, una hora en la que la ciudad parecía contener la respiración antes de sumergirse en la noche. Afuera las luces de los rascacielos se encendían una a una, reflejándose en los ventanales del edificio corporativo. Lorenzo caminaba con paso firme, acompañado de sus 4 guardias personales, hombres entrenados para detectar peligro en cada sombra. Sin embargo, ninguno de ellos reparó en la pequeña figura que los observaba desde el extremo del vestíbulo. Era una niña de unos 7 años, con un vestido rojo desteñido y un pequeño cuaderno en las manos. Su cabello oscuro caía sobre el rostro y sus ojos seguían cada movimiento del grupo con una atención inquietante. Cuando el millonario cruzó el umbral hacia la salida, ella se adelantó un paso, dudó y luego habló con una voz que resonó como un eco inesperado en el amplio hall. «Señor», dijo casi temblando, «no entre en su coche». Los guardias se giraron al instante, las manos acercándose a sus armas bajo el saco. Lorenzo alzó una mano para detenerlos, confundido por la serenidad con que la niña lo miraba. Su rostro, curtido por años de negociaciones y decisiones millonarias, mostró una expresión de desconcierto genuino. «¿Qué dijiste, pequeña?», preguntó acercándose un paso. La niña levantó el cuaderno y lo apretó contra su pecho. «Oí lo que dijeron. En chino. Ellos hablaron del coche, del motor, de una explosión. No suba, por favor». El silencio cayó de golpe. Uno de los guardias soltó una breve carcajada nerviosa, pero Lorenzo no se unió. Había pasado demasiado tiempo en el mundo de los negocios para ignorar el tono de una advertencia sincera. «¿Chino?», repitió, arqueando una ceja. «¿Estás segura de eso?». «Sí», respondió la niña con una firmeza que no coincidía con su edad. «Dijeron que cuando lo encendiera todo se cubriría de humo, que nadie sabría quién fue». Los guardias se miraron entre sí, tensos. Lorenzo estudió a la niña con atención, intentando discernir si era una coincidencia o una trampa. Sabía chino básico, lo suficiente para mantener tratos con sus socios asiáticos, y reconocía que la pronunciación era difícil incluso para adultos. Pero los ojos de aquella pequeña no mostraban engaño, sino miedo. «¿Cómo entiendes chino, niña?», preguntó bajando el tono de voz. «Mi abuela me lo enseñó», respondió ella sin dudar. «Vivió muchos años allá. Yo solo traduzco lo que escuché». El millonario respiró hondo. Una gota de sudor recorrió su sien. Detrás de él, los guardias fingían calma, pero sus cuerpos tensos los traicionaban. El aire se volvió denso, casi irrespirable. «Dime exactamente qué escuchaste», pidió Lorenzo. La niña cerró los ojos, repitiendo las palabras con cuidado, imitando el acento que había escuchado. Lorenzo palideció. Reconoció frases que hablaban de tiempo exacto, dispositivo y ruido controlado. Aquello no era una broma. Miró a sus hombres con una mezcla de ira y desconfianza. «Sánchez», llamó con voz firme, «revisa el coche, ahora. Que parezca una rutina». Sánchez, un hombre de rostro curtido y mirada leal, asintió y se dirigió al estacionamiento con paso medido. Los demás guardias permanecieron en posición, pero algo en su expresión había cambiado. Uno de ellos murmuró algo en voz baja, demasiado bajo para que el millonario lo oyera, pero la niña lo entendió. «Dice que ya es tarde», susurró ella, y sus manos temblaron, «que no podrá escapar». El estómago de Lorenzo se encogió. De pronto todo encajaba. La reunión inesperada, las llamadas extrañas de esa mañana, las miradas evitadas en el ascensor. Todo se transformó en una red de traición cuidadosamente tejida. «¿Sabes lo que estás diciendo, pequeña?», dijo él intentando mantener la compostura. «Sí», replicó ella con la misma convicción, «y sé que si no me cree, morirá». La frase lo golpeó con fuerza. Aquella niña no buscaba dinero, ni atención, ni gloria. Solo hablaba porque sabía la verdad. Lorenzo sintió que el suelo bajo sus pies perdía estabilidad. Dio un paso atrás, mirando hacia el pasillo que conducía al garaje.
Un minuto después, la voz de Sánchez sonó a través del comunicador. «Señor, encontré algo», dijo con voz baja. «No lo toque. Hay un artefacto conectado al encendido». Lorenzo cerró los ojos. El corazón le latía con furia contenida. Giró lentamente hacia sus guardias. «¿Quién revisó el vehículo esta tarde?», preguntó. «Yo, señor», respondió uno de ellos con una sonrisa falsa. «Todo estaba en orden. Entonces explícame por qué mi hombre de confianza acaba de encontrar un explosivo bajo el capó». El guardia titubeó. Su mano bajó lentamente hacia la chaqueta. La niña dio un paso adelante y se aferró al brazo del millonario. «No lo deje moverse», dijo con urgencia. «Va a sacar algo». Antes de que Lorenzo pudiera reaccionar, Sánchez apareció al final del pasillo con un gesto autoritario, acompañado de 2 agentes de seguridad del edificio. «Atrás», ordenó. «Nadie se mueve». El ambiente estalló en caos. Los guardias traidores intentaron retroceder, pero los nuevos agentes los rodearon. En medio del forcejeo, Lorenzo sostuvo la mirada de la niña. Había salvado su vida. No cabía duda. Cuando todo terminó, los responsables fueron reducidos y esposados. Uno de ellos gritaba insultos en chino mientras lo arrastraban fuera del vestíbulo. La niña los escuchó atentamente, su rostro pálido pero firme. «Dice que no importa», tradujo con voz baja, «que otros lo intentarán». El millonario exhaló despacio, sintiendo un temblor recorrerle el cuerpo. Años de poder y riqueza no lo habían preparado para aquella sensación de vulnerabilidad. Se agachó hasta quedar frente a la niña. «Me salvaste la vida», dijo con un hilo de voz. Ella lo miró con timidez, pero sin apartar la vista. «Solo repetí lo que oí. Mi abuela dice que guardar silencio cuando algo está mal también es una mentira». Las palabras lo atravesaron como una verdad imposible de ignorar. Había pasado años rodeado de aduladores y traidores, de socios que lo sonreían mientras afilaban cuchillos por la espalda, y fue una niña la que, sin pedir nada, lo salvó. Lorenzo se incorporó, ordenando que el lugar fuera asegurado. Luego tomó su teléfono y pidió un coche nuevo, uno verificado por Sánchez. Mientras esperaba, se mantuvo junto a la niña. «¿Dónde está tu abuela?», preguntó suavemente. «En la calle de atrás», respondió ella. «Vende flores frente al hospital». El millonario asintió pensativo. Había algo en esa respuesta que lo conmovía más que cualquier discurso de sus asesores. La vida, pensó, a veces se resume en pequeños gestos que cambian todo. Cuando llegó el nuevo vehículo, Lorenzo se detuvo antes de entrar. Miró a la niña con una mezcla de gratitud y respeto. «A partir de hoy no estarás sola», le dijo. «Prometo que tendrás un futuro. Lo que hiciste no será olvidado». La niña asintió con una pequeña sonrisa que por un momento pareció iluminar el vestíbulo entero. El coche arrancó lentamente, y mientras el millonario se alejaba, su mente no podía dejar de repetir las palabras que aquella voz infantil había pronunciado con tanta valentía. La verdad, comprendió, no siempre llega de los poderosos, sino de quienes aún tienen el valor de hablar cuando nadie más lo hace. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo gris, Lorenzo Duarte no pensó en contratos ni en cifras, sino en la fragilidad del destino. Si no fuera por aquella niña, su historia habría terminado allí, bajo el estruendo de una explosión. En el otro extremo de la avenida, la niña caminaba junto a su abuela, que la regañaba suavemente por haberse alejado. Ella no respondió, solo miró hacia las luces lejanas del edificio y sonrió en silencio. El destino, pensó, a veces se inclina hacia quienes se atreven a escuchar. Los días siguientes fueron un torbellino para Lorenzo Duarte. La noticia de un intento de asesinato contra uno de los empresarios más influyentes del país se filtró inevitablemente a los medios, aunque los detalles fueron cuidadosamente controlados. En público, se limitó a declarar que había sido un incidente de seguridad, pero en privado no podía dejar de pensar en la niña que lo había salvado. Su rostro, su voz, la firmeza de sus ojos seguían persiguiéndolo en cada silencio. Durante una semana entera, mandó a su gente más confiable a buscarla. No era difícil. Bastó preguntar en la calle de atrás del hospital
para que le señalaran a una anciana de cabello blanco que vendía flores junto a una verja oxidada. Cuando Lorenzo llegó, su presencia impuso respeto entre los transeúntes. Vestía de negro, con un abrigo largo y lentes oscuros, pero su expresión era distinta de la habitual arrogancia de los magnates. Se detuvo frente al pequeño puesto de flores. —¿Usted es la abuela de Sofía? —preguntó con voz baja. La anciana levantó la vista sorprendida. Sus manos arrugadas aún sostenían un ramo de lirios. —¿Sofía? Sí —dijo con desconfianza. —¿Quién la busca? Mi nombre es Lorenzo Duarte. Su nieta me salvó la vida. La mujer dejó caer las flores por un instante, incrédula. —¿Usted es el señor del edificio? —preguntó, y cuando él asintió, su mirada se suavizó. Ella no deja de hablar de usted. Dice que fue un día extraño. Lorenzo sonrió apenas. No era un hombre de sonrisas fáciles, pero aquella frase lo conmovió. Fue más que extraño, señora. Si no fuera por ella, no estaría aquí. Quiero agradecerle. La anciana lo observó con cautela. No hace falta. Mi nieta solo hizo lo que creyó correcto. Precisamente por eso, respondió él. Quiero ayudarla, que estudie, que tenga una oportunidad. No aceptaré un no por respuesta. La abuela suspiró, resignada ante la determinación del hombre. No tengo cómo negarme, pero prométame que no la cambiará. Ella es buena porque aún cree en la gente. No le quite eso. El millonario bajó la mirada. Aquellas palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Había pasado su vida construyendo muros de desconfianza, blindándose contra el engaño, y ahora una anciana le pedía algo tan simple como preservar la bondad. Se lo prometo, dijo con sinceridad. Lo único que quiero es asegurarme de que esté protegida. Desde ese día, Sofía comenzó a asistir a una escuela privada bajo una beca que llevaba el nombre de una fundación anónima. Nunca supo que el hombre que la observaba desde lejos, en un auto discreto, era el mismo al que había salvado. Sin embargo, la tranquilidad fue breve. Un mes después, Lorenzo recibió un mensaje cifrado en su teléfono personal. Sabemos que sobreviviste. No debiste entrometerte. No todos fueron capturados. El pasado, pensó, no había terminado. Llamó a Sánchez de inmediato. Quiero cada detalle sobre los hombres arrestados, ordenó. ¿Alguien habló? Sánchez negó con la cabeza. No, señor. 3 de ellos guardan silencio absoluto, pero uno desapareció durante el traslado. Lorenzo frunció el ceño. ¿Cómo que desapareció? La camioneta fue interceptada. Un ataque preciso. No quedó rastro. El millonario comprendió que la amenaza era más grande de lo que imaginaba. No era solo un intento aislado, sino parte de una red que se extendía más allá de sus empresas. Sabía demasiado sobre contratos internacionales, sobre transferencias y acuerdos que rozaban los límites de la legalidad. Alguien poderoso quería eliminarlo. Esa noche, mientras revisaba documentos en su despacho, el recuerdo de Sofía volvió a su mente. No podía involucrarla, pero sabía que si ella había sido capaz de escuchar aquella conversación en chino, tal vez había visto o entendido más de lo que creía. Tomó el teléfono y llamó a Sánchez. Encuéntrala. Asegúrate de que esté a salvo. Cuando Sánchez llegó al barrio, encontró a Sofía en la pequeña floristería con su abuela. Le explicó que el señor Duarte quería verla. La niña lo reconoció enseguida y aceptó subir al auto sin miedo. Durante el trayecto, Sánchez intentó explicarle que el señor necesitaba su ayuda nuevamente, pero ella solo asintió en silencio. Al llegar a la mansión de Lorenzo, la niña se quedó boquiabierta. Nunca había visto algo tan grande. Mármol blanco, escaleras infinitas, cuadros antiguos. El millonario la recibió en persona, algo que no hacía con nadie. Sofía, dijo con voz amable, necesito que recuerdes aquella noche, todo lo que oíste. Ella frunció el ceño, esforzándose por recordar. Hablaban de un envío, de algo que debía salir del país sin que nadie lo notara. Mencionaron un nombre, Zhao, creo. Lorenzo se inclinó hacia adelante. ¿Zhao?, repitió, sorprendido. Ese nombre aparece en mis contratos con la empresa oriental. Sánchez intervino.
Señor, si eso es cierto, entonces la conspiración viene desde fuera. No eran solo guardias, eran intermediarios. Lorenzo asintió. Todo cobraba sentido. La explosión no era solo un intento de asesinato, era una advertencia. Pasaron los días, y mientras las investigaciones secretas de Sánchez avanzaban, Sofía y su abuela fueron trasladadas discretamente a una casa segura. Lorenzo visitaba a la niña con frecuencia, siempre con la misma mezcla de gratitud y afecto. ¿Sabes por qué confío en ti, Sofía?, le preguntó una tarde. Porque no tengo miedo de decir la verdad, respondió ella sin titubear. El millonario sonrió. Exacto. Y esa verdad vale más que todo el oro que tengo. Pero la calma volvió a quebrarse. Una noche, la electricidad de la casa se cortó. Sánchez, que montaba guardia, detectó movimientos en el perímetro. Los hombres que habían escapado habían regresado, dispuestos a terminar lo que empezaron. Lorenzo reaccionó de inmediato. Tomó a la niña de la mano y la escondió detrás del escritorio. «Pase lo que pase, no te muevas», le dijo con voz firme. Los disparos resonaron en el exterior. El caos volvió, pero esta vez Lorenzo no era la víctima asustada. Era un hombre dispuesto a proteger. Sánchez repelió a los atacantes con ayuda de los agentes de seguridad. Y tras varios minutos, el silencio volvió a reinar. 2 hombres fueron detenidos, pero uno escapó hacia la parte trasera del jardín. Sofía, desde su escondite, escuchó cómo hablaban en chino otra vez. Dijo algo, susurró cuando Lorenzo fue a buscarla. Que el jefe no se detendrá hasta que pague lo que le robaste. ¿Robé?, repitió Lorenzo confundido. ¿Qué pude robarles yo? Días después, la verdad salió a la luz. La empresa con la que había firmado acuerdos internacionales usaba su nombre para mover dinero ilícito. Cuando intentó cancelar los contratos, lo marcaron como un traidor. Querían silenciarlo antes de que hablara. El millonario comprendió entonces que su salvación no había sido un golpe de suerte, sino el inicio de una redención. Decidió entregar toda la información a las autoridades internacionales, aun sabiendo que pondría en riesgo su imperio. «Prefiero perderlo todo antes que vivir con miedo», dijo ante Sánchez. El día en que se presentó ante la prensa para revelar la conspiración, Sofía y su abuela lo vieron por televisión. La niña sonrió al escuchar sus palabras. Nunca subestimen la voz de un inocente, porque a veces ellos ven lo que los adultos se niegan a aceptar. Semanas más tarde, cuando el caso se resolvió y los responsables fueron capturados, Lorenzo visitó nuevamente la pequeña floristería. No llegó con guardaespaldas ni con traje caro. Solo llevaba un ramo de lirios, los mismos que la abuela vendía aquel primer día. «Estas flores son para ustedes», dijo, dejando el ramo sobre la mesa. «Y este lugar será suyo. Lo compré para que nadie las moleste». La abuela lo miró con los ojos húmedos. No tenía por qué hacerlo. «Sí tenía», respondió él, «porque si no fuera por su nieta, no habría aprendido a vivir». Sofía lo abrazó sin decir palabra. Y por primera vez en muchos años, Lorenzo Duarte sintió algo que el dinero nunca le había dado: paz. El sol caía sobre la ciudad mientras los tres se quedaban en silencio, escuchando el murmullo lejano del tráfico. El millonario pensó en todo lo que había perdido: socios, contratos, poder, pero también en lo que había ganado, la certeza de que la verdad no se compra y la valentía puede venir de quien menos esperas. Aquella tarde, mientras se alejaba caminando sin escolta, miró el cielo y recordó la frase que Sofía le había dicho la primera vez. «Mi abuela dice que callar algo malo es como ayudar a que pase». Y comprendió que esa era la lección que lo acompañaría hasta el final de sus días.